Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos firmes aquí, como todos los lunes, para poder conversar, para poder reflexionar, analizar las diferentes situaciones que se dan y sobre todo para poder tener una opinión de los temas importantes del país. Vamos a analizar ahora en qué situación estamos llegando a las elecciones de este 20 de octubre, que finalmente ya son este fin de semana, porque hemos venido hablando de este tema hace más de un año, que estamos conversando de este día, que va a ser un día importantísimo para la democracia boliviana. Hay diferentes miradas de lo que podría ser este 20 de octubre, así que hemos invitado esta noche a candidatos de los tres partidos que tienen mayor intención de voto. Así que yo le voy a pedir que se acomode, que nos acompañe en el programa. Ojalá podamos leer los mensajes que nos mandan al 720-50222, es el teléfono de es el celular de nuestro WhatsApp, así que comparta con nosotros, también puede participar en el programa dando una opinión de lo que se va a ir hablando en el programa. Así que los invito para que nos acompañen en estos próximos minutos. Comenzamos. Muy bien, vamos a presentarles a nuestros invitados esta noche para que nos comenten un poco cuál es la situación. Le voy a preguntar al doctor Lima, en todo caso, el doctor Lima también hace análisis, hace periodismo también el doctor Lima. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Un gusto, Lore, estar aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia y a los compañeros con los que estoy compartiendo panel. El señor Carlos Ramírez, de Bolivia Dijo No. ¿Cómo le va? Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá y un saludo cordial de parte de Óscar Ortiz. El doctor Rogelio Maita, que representa el Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lorena. Un saludo cordial a la audiencia de Sobremesa. Bien. Voy a pedirle al doctor Lima que con esta capacidad que él tiene de abstracción me diga en qué situación los bolivianos estamos yendo al 20 de octubre a las elecciones generales. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lorena. Creo que hay una palabra que define esto, que siempre la vemos con optimismo los bolivianos. El 20 de octubre va a haber una gran fiesta democrática. Creo que las manifestaciones de intolerancia son muy aisladas, son muy concretas, y no han llegado a una situación mayor. Creo que hay una claridad de que vamos a tener una fiesta electoral. Entiendo que los hitos que ha marcado este proceso electoral, me refiero a las encuestas, a la posibilidad real que hay en este momento de que haya una segunda vuelta electoral, y un tercer elemento que podría ser el más significativo, la irrupción en este momento de un candidato, el candidato Chi, que sin mucha campaña, como un outsider que no pasa por las primarias, termina ya por tener el tercer lugar en muchos departamentos, marca una situación que debe analizarse. En este momento pareciera que los bolivianos, de tan desencantados que están con la política, pueden aceptar a una persona como el candidato Chi. Lamentablemente, es una persona que no está reflejando los valores del pueblo boliviano, es una persona machista, con expresiones de intolerancia hacia diversidades sexuales de una forma completamente irracional, que sin embargo llega a ocupar esta posibilidad real de estar en el Parlamento, que nos llama a una profunda reflexión. Pareciera que la clase política no ha logrado darle un discurso convincente al pueblo para que una persona con estas características tan negativas termine en una posición expectable que podría llegar con un tiempo más de campaña a una situación mayor. Gracias a Dios, en este caso, el señor Chi solo ha tenido
3 semanas de campaña intensa. Creo que hay una situación, te decía, bastante cuestionable al órgano electoral, en el aspecto referido al padrón de militantes, en el aspecto referido a la lentitud en la respuesta al electorado de situaciones concretas. Sin embargo, me parece que la parte operativa, logística, que va a estar el 20 de octubre en el país en manos de 200,000 ciudadanos, y lo que ha pasado con el ISO electoral y la modernización de nuestro sistema, da una gran esperanza. Creo que el control electoral de los partidos, los jurados que van a estar ahí y la posibilidad real que tenemos ahora con la tecnología de que todos mandemos una foto del acta y que podamos tener los resultados oficiales y los de control ciudadano, nos dan una gran tranquilidad de que en esta elección lo que va a mandar es el voto del pueblo boliviano. Creo que no hay ninguna duda que pueda haber un fraude por este sistema boliviano que es tan particular. La elección termina en la mesa, con los jurados, y eso va a tener control ciudadano de diferentes fuentes. Creo que ese es el mensaje. ¿Hay una violencia en el país? Sí, pero es aislada. A diferencia de otros países, podemos contar con los dedos de la mano los incidentes de violencia que se han dado. Más allá de la gran confrontación de ideas que ha habido, que me pareció que ha sido muy buena y de un alto nivel, siempre lo resalto. La Paz tiene unos senadores de lujo, tiene gente que va a ir con una mentalidad nueva al Parlamento, políticos nuevos en todos los partidos políticos. Tengo una gran esperanza por lo que va a ser el Parlamento que viene. Llega gente de primer nivel y de primera calidad a nuestra Asamblea. Creo que ese es el mensaje de fondo que tenemos satisfactoriamente los paceños. Vamos a tener un excelente Senado de paceños que nos van a representar. A ver, vamos a comenzar con los partidos políticos. Yo los he invitado a los representantes de los 3 partidos con mayor intención de voto para que nos expliquen cuáles son los 3 puntos más importantes de la propuesta que le ponen sobre la mesa al ciudadano boliviano. ¿Cuál es lo más consistente que tiene el partido para decir, bueno, nosotros en realidad lo que estamos ofreciendo es esto? Vamos a empezar con la representante de Comunidad Ciudadana, con Cecilia Requena, para que nos comente cuál es la propuesta y básicamente en qué se centra la propuesta de Comunidad Ciudadana con el candidato Carlos Mesa. Buenas noches. Nuevamente. Lore, buenas noches, muchas gracias otra vez y sobre todo por las alusiones. Me siento aludida y es un gusto. A ver, Comunidad Ciudadana, voy a tratar de responder a aquello que le preocupa más a la gente y a ver si me da el tiempo para hablar de lo que a mí me apasiona. Comunidad Ciudadana está poniendo a la salud como prioridad. Ese es un problema muy sentido por los bolivianos. El gobierno trata de resolver eso a la última hora y no está bien resuelto. Ese es un tema pendiente. Nosotros tenemos una propuesta ahí muy clara, técnicamente desarrollada con muchos médicos y especialistas en el área. Básicamente tiene que ver, por un lado, con cuestiones urgentes como el cáncer y ese tipo de enfermedades que se le puede llamar catastróficas porque corren riesgo de vida y suelen quebrar a la familia, a las familias normales. Ahí sí planteamos un programa integral que cubra todo. No es el caso hoy día, ese sí que es un compromiso clarísimo y repetido por nuestro candidato Carlos Mesa a la presidencia. También en ese mismo ámbito de la salud quisiera destacar 2 cuestiones adicionales. La voluntad de mejorar el primer nivel de atención de salud. El problema que ahora que tenemos es que ese primer nivel puede ser una posta prácticamente, ¿no? Que sea una silla, un escritorio y un mueble que no tiene ni más que paracetamol. Eso no puede ser así, ese no es propiamente un primer nivel y eso genera problemas de acumulación en el segundo, tercer y hasta cuarto nivel. Entonces lo que hay que hacer es realmente reforzar ese nivel en todo el país, una voluntad que implica obviamente mayores compromisos presupuestarios para mejorar ese nivel y algo importante que tiene que ver con tecnología, no puedo agotar toda la propuesta en salud, pero menciono estos 3 puntos, que es el hecho de aprovechar de las nuevas tecnologías para que las personas no tengan la humillación, la indignidad y el horror de tener que hacer cuando están enfermos colas. Eso puedes hacerlo a través de una app, es tan sencilla, es increíble que no se haya hecho todavía, pero también vamos a usar la tecnología para transmitir el historial médico de las personas a todo el sistema. Eso es muy importante porque si no la persona tiene que explicarle a un médico qué cosa le está pasando y lo hace en sus propios términos y hay que volver a hacer, por ejemplo, estudios, ¿cómo se dice?
eficiencia, análisis que cuestan carísimos, etcétera. Entonces es una cuestión de eficiencia del sistema. Salud. En justicia tenemos una propuesta de shock democrático, es muy importante. Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, gracias al voto ciudadano, es reponer la vigencia del 168. Nada de reelecciones indefinidas, eso no es aceptable por la Constitución, no es aceptable por un referendo y finalmente no es aceptable en general, no es bueno tener reelecciones indefinidas. Eso lo vamos a hacer, pero además lo que también vamos a hacer es un proceso, obviamente, legal para reemplazar a todos los magistrados que han sido elegidos de una manera francamente inaceptable en elecciones que tenían una mayoría de votos nulos y blancos y a pesar del rechazo han sido posesionados. Y tenemos una justicia como francamente nadie la defiende, ni el propio MAS se atreve a defender la justicia. Entonces vamos a cambiar esa esfera para luego ir hacia abajo. En el tema de justicia también tenemos un compromiso muy fuerte con la meritocracia, con el gobierno abierto, con la lucha contra la corrupción. Eso me parece muy importante y eso incluye a la policía para ámbito para el cual tenemos unas propuestas. Solo menciono una muy simple que es muy sencilla y viable, que es la tecnológica, que de aprovechar de experiencias de otros países y otras ciudades fantásticas que funciona muy bien, que es digitalizar una cámara que permita a los policías ser controlados desde una instancia mixta y más o menos neutral. No sé si me queda mucho tiempo, pero me gustaría decir dos cosas más. Lo que les decía, en el tema social tenemos una propuesta de punta, ¿no? De punta al punto que las ONGs que están trabajando estos temas nos han pedido reuniones para hablar de esto, que es la economía del cuidado. En la economía del cuidado estamos planteando justamente desde el fondo igualar las condiciones de las mujeres, porque parte del problema de las mujeres es que están prioritariamente encargadas del cuidado de los niños, de los enfermos, de los ancianos y a veces de personas con discapacidad. Entonces, lo que hay que hacer es una corresponsabilidad entre el Estado y las familias para ayudar a las mujeres en el cuidado de manera que puedan hacer las otras cuestiones que son potenciarse económicamente. Estamos apostando a la autonomía económica como una forma de reducir no solo las desigualdades sino la violencia contra la mujer. Muchas mujeres se quedan en casa por necesidades económicas, ¿no? Entonces hay que potenciar la autonomía de la mujer, la económica, vamos a potenciar también la física y la política, pero la económica es muy importante y a través de la economía del cuidado lo vamos a hacer. Y finalmente la propuesta del post-extractivismo, que es transitar hacia una economía apta para el siglo XXI, que implica no destruir nuestra naturaleza, sino más bien trabajar con ella. Luego en la próxima ronda vamos a hablar de eso. Don Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cuál es la propuesta central de Bolivia? Dícenos. Estamos nosotros con aquello que la población quiere. Los dos grandes pilares de lo que significa un buen gobierno son salud y educación. Y en este caso, hablando de la salud, sorprende a nuestra alianza que se hable de salud y directamente se vaya a hospitales, equipamiento y recursos humanos. Eso es enfermedad. El contexto de salud que nosotros manejamos, inicialmente le damos toda la responsabilidad a lo que es el empleo. Un empleo significa tener un salario digno, y me refiero a un empleo formal. Un empleo formal tiene que darle la capacidad de tener un seguro de corto plazo y un seguro de largo plazo. Actualmente nosotros hemos detectado que en este momento un empleo formal en Bolivia no pasa del 10% de lo que significa un empleo aquí en Bolivia. El otro 80% son trabajos informales que los vemos en la calle y el otro 10% lamentablemente no llega a tener condiciones como para incluso sobrevivir y de acuerdo a las necesidades que en algún momento Maslow lo dijo, ¿no? Necesidades fisiológicas de primer, segundo nivel. Entonces, entendiendo la salud como aquello que significa primero tener la capacidad de adquirir alimentos. Si usted no se alimenta, se enferma. Si usted no se viste bien, se enferma. Si usted no tiene una vivienda, se enferma. Por lo tanto, los actores son varios, empezando desde el Estado plurinacional, a quien le damos una responsabilidad del 50% de lo que es salud. 20% gobernaciones, 20% municipios. ¿Y quiénes? Yo soy médico. ¿Quiénes manejamos quienes preservamos la salud, o sea, cuidamos, no manejamos la salud en su contexto, solo 10%. Yo como médico voy así al hospital, tienen que darme fonendoscopio, tensiómetro,
todo lo que necesito yo. Eso que no lo tenemos en este momento. Entonces, vuelvo a reiterar, salud es todo un contexto. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Primero, dar salarios. Poner las reglas del juego. En este momento el Ministerio de Salud ha perdido la capacidad de ser órgano rector. Él tiene que dar los lineamientos necesarios y suficientes como para decir, la medicina privada se atiende de esta manera, de la misma en seguridad social y de la misma en el sector público. Tiene que dar las reglas del juego en función de cómo se atiende determinada enfermedad. Esos son las guías o protocolos de tratamiento. La gobernación tiene que dar caminos para que traigamos alimentos, tiene responsabilidad. El municipio tiene que tiene que recoger la basura, tiene que construir los alcantarillados, si no, lógicamente nos enfermamos. Entonces, salud es responsabilidad de varios actores. Por lo tanto, aquello que significa hospitales, vuelvo a reiterar, equipamiento y recursos humanos, tiene que tener algo que llamamos nosotros los médicos diagnóstico situacional. No es simplemente crear, como ahora se ha creado el SUS, porque no se ha hecho el diagnóstico de necesidades en función a que cuánta infraestructura necesitamos, cuánto equipamiento y lo fundamental. Así tengamos el mejor hospital, equipamiento de última generación, no tenemos recursos humanos. Primer nivel de atención, donde solamente es consulta externa, tiene que tener sus exámenes complementarios, laboratorio y rayos X. No tenemos radiólogos, ecografistas. Por lo tanto, el nivel de atención que nosotros queremos y de resolución de un 80% no se puede hacer, porque no hay ecografista. Por lo tanto, se va a mandar al segundo nivel, donde puede haber un ecografista. Pero si se manda 30 pacientes, el nivel de atención de un radiólogo son de 20 pacientes. Entonces, eso va a proseguir, ¿no? No tenemos radiólogos, no tenemos anestesiólogos. Si necesitamos una cirugía, indudablemente esa cirugía se va a postergar. No nos olvidemos que hace más o menos unos 15 días en Cochabamba se ha dotado un solo anestesiólogo para 5 hospitales. Entonces, no tenemos anestesiólogos, no tenemos cirujanos infantiles, no tenemos neurocirujanos pediatras, no tenemos el diagnóstico situacional sobre el que estamos trabajando. Entonces, eso implica que si no planificamos, y ahí viene la segunda parte, tiene que haber una planificación estratégica. ¿Qué hacemos de aquí a 5 años? Y en la planificación estratégica dice qué es lo que vamos a hacer de bueno, qué es lo que tenemos en contra. Bien, luego vamos a profundizar algunas cosas que quedan pendientes. Don Rogelio Maita, ¿cuál es la propuesta principal del movimiento al socialismo en función de gobierno? El movimiento al socialismo tiene un programa de gobierno de 13 pilares, una agenda que va a dirigir hacia Bolivia, hacia el Bicentenario. Pero todo el conjunto de propuestas que están ahí interrelacionadas, ¿no?, unas con otras, se resume en que el movimiento al socialismo le propone al país seguir por la senda del desarrollo los próximos 5 años con estabilidad política, económica y social. Y eso lo puede garantizar a través del liderazgo del presidente Evo Morales, que ya ha sido probada en los últimos 13 años. Que se hablaba de la salud, por ejemplo, acá, que es muy importante. El movimiento al socialismo tiene una propuesta específica en relación a ello y en relación a otros temas también, pero ninguno de ellos puede llevarse a buen puerto si no se tiene estabilidad política, económica y social. Este desarrollo que hemos tenido en los últimos años, en medio de una estabilidad política, económica y social, ha permitido algo muy importante que a ratos pasa desapercibido. El promedio de vida de los bolivianos ha subido de 2005 hasta ahora, de 64 años a 74, prácticamente 10 años más. Y eso implica que a través del desarrollo económico que hemos
obtenido en los últimos años, con estabilidad política, con estabilidad económica, con estabilidad social, ha tenido una repercusión de tremenda magnitud. Se pueden notar probablemente algunas deficiencias, se pueden ser críticas, ¿ya? Pero este indicador es extremadamente valioso y hay que tenerlo en consideración. ¿Qué pasa si es que no hay estabilidad política, económica y social? Tenemos un ejemplo claro, ¿ya? El Ecuador de las últimas semanas. O sea, ahí un presidente ha decidido oír las directrices del gobierno de los Estados Unidos, del FMI, ha hecho un gasolinazo, ¿ya? Y finalmente Ecuador está envuelta en una situación de crisis política, económica y social, precisamente. O sea, antes del 2006, de esos últimos años, Bolivia ha vivido periodos de mucha conflictividad social. Pero la gente no se moviliza de gratis, no se moviliza porque sí. Se moviliza cuando tiene necesidades que no son atendidas por el Estado. Y eso es lo que ocurría, ¿no? Antes del periodo de 2006 para acá. Ya el Estado no tenía el dinero, al extremo que en determinado momento no había un desarrollo de la economía, tanto así que quien fuera presidente entonces, Carlos Mesa, decía que tenía que extender la manito así para pedir limosna a la cooperación internacional, para poder pagar, y les decía a los profesores, su salario. ¿Ya? Entonces, y obviamente si los profesores pedían algún tipo de incremento, no podía haber, porque nuestra economía estaba en una crisis perpetua, ¿no? Con esa falsa esperanza que nos habían vendido el modelo neoliberal que nos decía, tenemos que exportar o morir, tenemos que, el Estado lo tenemos que volver así chiquitito, a la nada, a la mínima expresión, ¿no? Bueno, o sea, hemos desarrollado un modelo propio boliviano, con sus virtudes y algunas sombras, pero que funciona, que nos ha dado estabilidad económica, nos ha dado estabilidad política, estabilidad social. Eso es lo que le proponemos al país, mantener esa estabilidad y generar el ambiente para que puedan desarrollarse todas las otras iniciativas, para que el promedio de vida se incremente, para que el Seguro Universal de Salud pueda ser desarrollado adecuadamente y de un determinado número de prestaciones pueda mejorarse, que en base a la planificación que se realice pueda tener más y mejores prestaciones, para que todo el conjunto de acciones que están previstas en los 12 pilares o los 13 pilares se cumplan adecuadamente en los próximos años. Bien, hemos escuchado básicamente lo más importante de la propuesta, porque no podemos escuchar todo lo que le han presentado al Tribunal Supremo Electoral debido al tiempo. Voy a hacer la primera pausa, luego voy a empezar con las preguntas de algunos temas que ellos han tocado para aclarar o ampliar esta propuesta que ellos tienen y que le presentan al país, y por la cual usted tendrá que decidir este 20 de octubre. Muy bien, estamos de retorno. Vamos a hacerles algunas preguntas a los candidatos ahora por la inquietud que hay en la sociedad en general de ciertos temas que son vitales para el contento de las personas, en primer lugar, y en segundo, para el funcionamiento del propio Estado. Vamos a preguntarle a Cecilia Requena, elección de autoridades en el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con eso? Bien, lo que vamos a hacer, el doctor Alarcón, Carlos Alarcón, que es uno de nuestros candidatos a diputados, ya ha hecho esa propuesta varias veces al país hace ya un buen tiempo, y es básicamente para evitar una reforma constitucional que en este momento es francamente inviable. La mayor parte de la gente no lo quiere. Entonces lo que vamos a hacer es crear una instancia previa de preselección de los candidatos para que entren a la asamblea candidatos notables, que es lo que no ha pasado, ¿no? O sea, la gente seria, de derecho, no se ha metido a candidatear porque era un manoseo político partidario espantoso, porque era un proceso de selección realmente inapropiado. Y entonces lo que hay que hacer es crear esa instancia previa en la que participen quienes saben. Y además quienes pueden, vamos a decir,
garantizarnos la trayectoria y la idoneidad de esas personas, ¿no? Entonces ahí están el Colegio de Abogados, la propia sociedad civil, incluyendo, por ejemplo, derechos humanos, las universidades, probablemente los periodistas. Hay que hablar de eso, pero básicamente es una preselección de personas idóneas, de las que nos sintamos orgullosos como bolivianos, y que sean capaces de transformar como necesitamos la justicia, en una justicia que sea verdaderamente independiente, una vez más voy a repetir, idónea, que haga su trabajo, porque si no tenemos ese contrapeso, tenemos impunidad, y si tenemos impunidad, tenemos abuso de poder, y con el abuso de poder pasa todo lo que está ocurriendo, que es, por ejemplo, el despilfarro, ¿no? Que el dinero no vaya donde tiene que ir, no vaya a salud, sino vaya a construcción de palacios, helicópteros, canchas, ¿no? Obras que se caen porque están mal hechas, no hay ni siquiera licitaciones propiamente, se han puesto las excepciones, es a dedo, etcétera. Caminos que no están funcionando, acabo de venir de Caranavi, ese camino está 10 años en construcción, sigue mal, etcétera. Entonces, de eso se trata, de tener un sistema de justicia que realmente haga que el Poder Ejecutivo rinda cuentas, que eso es muy importante para la democracia. ¿Se va a mantener el Estado plurinacional? Sí, no hay problema con eso, ¿no? Es un Estado plurinacional y tiene también el formato de república, así que tampoco vemos un problema con eso. Y de hecho esa es una de las cosas que hay que reconocer, ¿no? Del régimen de Evo Morales y demás, es que no debemos retroceder en inclusión social, por más simbólica que haya sido, ahora está en un franco retroceso en mi opinión, pero no hay que retroceder, en todo caso hay que avanzar y profundizar. Así que esos no son los temas de debate, los temas de debate son otros, ¿no? Por ejemplo, aquí Rogelio, con todo cariño le digo, él cree realmente que es Evo Morales que ha creado la bonanza económica. Fíjese en todos los otros países de la región, en un super ciclo de commodities, de precios, todos los países han crecido. Hay países que han reducido más porcentualmente la pobreza. No es una cuestión que tenga que ver realmente con Evo Morales. Evo Morales se sacó la lotería. Y de hecho yo me atrevería a decir que varios otros líderes hubieran hecho mucho mejor gestión de eso. Entonces, acusar a Carlos Mesa de haber tenido en un momento de bajos precios que pedir ayudas no es justo, y mucho menos cuando finalizando un ciclo de altos precios, el gobierno ya está pidiendo $100 millones de ayuda de la CAF para ese tipo, ¿no? Para una ayuda presupuestaria. Eso lo acaba de hacer hace menos de un mes. Entonces, es complicado. Yo creo que haríamos bien en hablarle al pueblo boliviano con honestidad, ¿no? Mostrando las cosas en las que somos fuertes y las cosas en las que somos débiles, ¿no? Con honestidad, con claridad, con transparencia. Perfecto. Don Carlos. Usted ha hecho referencia al tema de salud, sobre todo porque en primer lugar usted es médico y en segundo lugar es la propuesta más importante que tiene Bolivia, dice no. El sistema único de salud, hay que preservarlo a su criterio, al criterio del partido, o van a anular esta ley que ha creado este sistema. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, la Constitución Política del Estado dice que hay subsectores, un subsector público de la seguridad social y lógicamente la participación privada. Cuando se habla de SUS dice sistema único, y dentro de la gramática único quiere decir uno solo. Nosotros le encontramos esa trampa gramatical en función a lo que está aconteciendo ahora con la seguridad social. El gobierno ya está interviniendo a los recursos de la Caja Nacional de Salud para convertirlo en único. Entonces, o es único o es universal. Con único, vuelvo a reiterar, es la trampa gramatical que nosotros le encontramos. Se tiene que respetar la Constitución. Vuelvo a reiterar, público, que es lo que hemos hablado, cómo se puede manejar, la seguridad social que tiene sus lineamientos específicos dictadas por el Código de Seguridad Social, donde dice que debe haber un POA para poder adquirir y hacer, por ejemplo, hospitales, construir infraestructura, adquirir equipos. Sin embargo, el gobierno ahora se ha intervenido aquello y por eso estamos en problemas. Ahora, lo del SUS, no ha habido aquello que les había referido de una planificación estratégica. En este instante el SUS está fracasando. ¿Por qué? Porque hemos visto que los que están afiliados al Colegio Médico habían salvado toda la atención del SUS. ¿Por qué? Porque si en este momento el SUS hubiese tenido lineamientos justo con esa planificación, no necesitaban tener a los
enfermos pidiendo que vuelvan los médicos a trabajar, porque ellos hubiesen tenido su propia estructura dentro del SUS. Y se ha demostrado que los médicos que ahora están en huelga habían sabido solucionar los problemas del SUS. Entonces eso implica nomás que hay una gran contradicción entre lo que ha preparado el gobierno y lo que nosotros los médicos queremos en función a esto que yo acababa de mencionar. Don Carlos, la parte económica... Ahora, no, permítame esto, el sistema universal va a persistir, pero dentro de los lineamientos técnicos que nosotros queremos hacer. Usted me dice sistema universal, es sistema único. No único. No único. No único, universal. Ok. La Constitución Política del Estado, por si acaso, dice que todo boliviano tiene derecho a la salud, gratuita, además, dentro de nuestra Constitución Política del Estado, para respetar lo que dice la Constitución. Don Carlos, el tema económico es un tema que le preocupa al ciudadano, por el cual también muchas veces podría estar motivado a votar por este o por este otro candidato. ¿Qué me dice? Yo dejo, porque es un perogrullo hablar de la macroeconomía, ¿no? Yo dejo eso para otro día. Yo voy a hablar de la microeconomía. Y con ejemplos bien simples, posiblemente me digan es demasiado simplista el representante. 1 kilo de carne costaba 8 bolivianos el 2006, ahora cuesta 60. Una arroba de papa costaba 8 bolivianos el 2006, ahora cuesta 60, y lo han dicho ayer. Y así podemos enumerar un sinnúmero de alimentos. Por lo tanto, aquella glosa que indican que se está acabando con la pobreza extrema no es cierto. Porque vuelvo a reiterar, no tienen empleo los pobres extremos y los vemos en las calles de La Paz. Por eso hablo de una simpleza absoluta en lo que están viviendo nuestros habitantes, nuestros compatriotas. Hay un índice que se llama el índice de Gini, que justamente mide la pobreza extrema. Uh-huh. Según el INE estamos en 0,48, según nosotros estamos en 0,60. O sea, estamos más aproximados a una desigualdad, porque lo estamos viendo en las calles. No necesitamos inventarnos nada de aquello. Entonces, lo de la macroeconomía se está reflejando en esa microeconomía. Posiblemente a niveles altos esté llegando la economía buena, pero a esos niveles extremos por la falta de empleo no está llegando. A ver, don Carlos, rapidito, antes de pasar al doctor Maita, si algo le preocupa al ciudadano boliviano es el tema del dólar, el tema de que hay la posibilidad de una devaluación. ¿Plantean una devaluación ustedes o pretenden dejar las cosas como están? En el momento dejar como estamos, pero no se olviden que esa es una falsa estabilidad. Por lo tanto, van a ver lo que antes había, modificaciones subsecuentes de lo que va a significar la paridad cambiaria. El contacto y el agachar la cabeza ante los dictámenes y las reformas del Fondo Monetario Internacional. No necesariamente aquello, sino tenemos que ver cómo estabilizamos nuestra economía, porque no nos olvidemos que dentro de esa, ahora hablando de la macroeconomía, han bajado todos los precios de nuestras materias primas extractivas y por lo tanto vamos a tener problemas, si no es el 2020, a partir del 2021. Entonces Bien. Nosotros tenemos que adelantarnos a los acontecimientos e indudablemente, vuelvo a repetir esa palabra, de la planificación. Bien, don Carlos, muchas gracias. Doctor Maita, el tema de la justicia, usted es abogado, hemos hablado cientos de veces los problemas que tiene la justicia boliviana. ¿Cuál es el planteamiento del movimiento al socialismo? Porque ni con las reformas que se han hecho en el tema judicial, la elección de autoridades judiciales, en fin, una serie de cosas nuevas que hemos vivido los bolivianos al elegir las autoridades, no se ha arreglado la justicia y el propio gobierno lo reconoce. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el tema de la justicia es extremadamente complejo, no se lo ha podido resolver en los últimos años, como no se lo ha podido resolver desde que se inició la República. Nuestra justicia ha sido formal, excluyente, cara, ineficaz, desde siempre.
probablemente cuanto más ha crecido la sociedad, su ineficiencia se ha notado más. El 2016 se ha hecho una cumbre de justicia con participación social, se ha dado lineamientos. Uno de esos lineamientos pasa por hacer una reingeniería en los sistemas de administración de justicia. Creo que ese es un paso muy importante. Está ya el germen en la ley de abreviación procesal penal. Hay que continuar por esa vía. No es tan sencillo como plantearse solamente cambiar unas personas aquí, allá. Es mucho más complejo. Lo que está mal es el sistema mismo. Lo que es corrupto es el sistema mismo. No se trata de una persona, dos o tres. O sea, tenemos un sistema, una administración de justicia que sufre de males que hacen a todo el sistema. Entonces, las soluciones que se deben encarar para atacar un problema complejo generalmente también pasan por soluciones complejas, o sea, un conjunto de medidas, y eso es lo que piensa adoptarse en los próximos años. Pero adicionalmente, en función de eso, creo que es bueno, o sea, Cecilia hablaba de creencias que pudiera tener, hasta de buena intención, y con un dejo de que pudiera tener ingenuidad, pero no es tanto así. Yo creo que hay que ver más más un poco a uno mismo, ¿no? Y quién realmente peca de ingenuidad o no, y de propuestas que después son insustanciales. Acá Cecilia nos ha planteado el tema de, bueno, vamos a elegir nuevas autoridades, vamos a plantear en el sistema judicial, en la máxima jerarquía y demás. O sea, primera pregunta, o sea, ¿cómo lo van a hacer para sacar a las autoridades que están ahorita, todavía están en funciones? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué mecanismo? ¿Ya? Lo único que ahorita pues está sobre la mesa es procesarlos en juicio de responsabilidad. ¿Van a hacer eso? ¿Por qué los van a denunciar? Ahorita tienen una causal, ¿no? Tienen las pruebas para sustentar su causal, no es tan sencillo, tienen derecho a la defensa. 2, nos hablan que van a hacer una elección marcada, o proponen hacerlo, ¿no? Para eso primero tienen que ganar una elección. Y segundo, tendrían que tener 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no los tienen, están haciendo propuestas demagógicas, ya entrando en el terreno de lo concreto. Luego se ha dicho, bueno, aquí es que cuando Carlos Mesas no había ingresos, no había dinero, ya, pucha, ha llegado Evo Morales y tiene una suerte inmensa, y de repente apareció la plata. No es tanto así de sencillo. O sea, ha habido, sí, un auge de los precios de materias primas, ¿ya? Pero no solamente para Bolivia, para todos los países, aquí en Latinoamérica. Pero al margen de eso, ¿cómo está Argentina ahora? Macri mediante, con sus medidas neoliberales. ¿Cómo está? En crisis, con recesión, con su aparato productivo ahí frenado. ¿Cómo está? Perú, con crisis política. Está muy bien, con crisis política. Muy bien está Perú. Si hablamos de Ecuador, con sus propios problemas, con movilización social, crisis política, social. O sea, Brasil también ha vivido el auge del precio de las materias primas, la bonanza por eso, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Cómo está Bolsonaro mediante? Con sus medidas, con su ultra archi derechismo. Están mejor que nosotros, ¿ya? En pobreza. No está bien políticamente, no está bien socialmente, no está bien económicamente, ¿no? Esa es la realidad. O sea, las personas tienen también virtudes, y en estas elecciones se debe elegir por propuestas, pero también por liderazgos. El presidente Morales ha mostrado ser un líder inteligente, que sabe tomar decisiones, ¿no? Y que puede hacerlo todavía por un periodo más. ¿Ya? Y al frente, o sea, ¿qué tiene Comunidad Ciudadana? Un líder que cuando había aprobado la ley de hidrocarburos, allá por 2004-2005, no ha tenido el valor de firmar, y se lo ha dejado al presidente del Congreso de entonces, Ormando Bacareza. Porque decía, firmo esta ley, se van a escapar todas las empresas y demás. Y luego ha tenido que hacerlo el presidente Morales en 2006, ¿ya? A partir del 1 de mayo, ¿ya? Se puede tener 20.000 cuestionantes al tema de la nacionalización y demás, pero lo hizo y hubo más ingresos.
¿ya? De ahí viene también pues el hecho de que con mayores ingresos se puede incrementar en los servicios, ¿no? Y si hablamos de salud, para 2005, según datos oficiales, había 17.175 ítems, ¿ya? En 13 años se han creado 18.550. Para el 2019 se tiene previsto crear 8.000 más. O sea, de esa bonanza económica que se critica, se cuestiona, que dice que es porque tenía buena estrella nomás el presidente Morales, que no es así. También se tiene que tener criterios para mantener o para poder distribuir esa riqueza con igualdad social, ¿no? Se tiene que tener necesariamente. Y no todo, se ha hablado también de microeconomía. La macroeconomía nos da estabilidad, pero la microeconomía, al margen de que no se haya planteado indicadores objetivos concretos acá, se ha hablado solamente de algunas cuestiones subjetivas. Pero si hablamos de subjetividad, en este momento, en 2004, 2005, ¿qué banco daba crédito para la vivienda, para comprar un auto? Ninguno. Y en este momento, mucha gente de clase media está con créditos para su vivienda, para su automóvil, inclusive créditos de consumo para televisión y demás cosas, porque hay estabilidad económica. Lo que propone el movimiento al socialismo es mantener eso, para que dentro de unos meses o 2, 3 meses, cualquier otro gobierno no nos esté planteando una devaluación, para que no nos estén planteando paquetes económicos que luego pongan en zozobra a las familias bolivianas. Bien, doctor Lima, a diferencia de pronto, de alguna manera, de lo que usted me dice, que no hay conflictos, que todo está más o menos tranquilo, yo siento que hay un poco de conflictos, sí que hay un poco de conflictos por las encuestas, por lo que se viene hablando en la élite política del país. Es posible que el resultado del día 20 de octubre salga el presidente Evo Morales como ganador de esta contienda electoral. Ya sabemos que si es más de 10 puntos, bueno, no hay segunda vuelta, pero si el resultado fuera con menos porcentaje, sí se iría a la segunda vuelta. De todas maneras, lo que yo veo dentro de este tema es que se podría avisorar un clima conflictivo luego del 20 de octubre, porque obviamente la gente y los partidos, sobre todo las organizaciones políticas que se oponen a que el movimiento al socialismo continúe en el gobierno, van a decir fraude. ¿Qué dice usted de esto? Cuando te decía que no hay violencia, la comparaba con el resto de la región. 7 muertos en Ecuador y más de 1.000 heridos, lo hemos dejado hace tiempo en Bolivia. Ha habido conflictos en estos 13 años y ha habido muertos, y eso sería absurdo no reconocerlo. Pero los grandes conflictos políticos, esos 31 muertos en febrero del 2003, o todos los muertos que hemos tenido en octubre, 70, Rogelio, 60, ¿no? Casi 60 y tantos, ¿no? Que no tienen justicia hasta ahora, por cierto, por algunos problemas que ha habido en ese caso, y me parece que son problemas muy graves a nivel de la Asamblea Legislativa, no representan una realidad que nosotros quisiéramos en el país. Me parece que lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en el Perú, en el que tenías 2 presidentes el mismo día, son fases superadas por la democracia boliviana. La democracia boliviana desde 1982 es continua, es permanente. Te ha planteado un referéndum revocatorio y te ha planteado una voluntad política de todos los actores de terminar de resolver los problemas en las mesas de diálogo. Esta historia boliviana que dice que en Bolivia pasa todo y no pasa nada, por suerte se ha canalizado hacia soluciones que no han llevado a violencia. Pero creo que es importante entender un poco por qué ha ocurrido eso. Eso es la enseñanza histórica que tienes en este proceso o en este tiempo de democracia desde 1982. Hemos pasado de etapas de cuoteo, a etapas en las que un solo partido ha tenido 2 tercios, a una etapa en la que es muy probable que no tengamos 2 tercios. Y en la solución que plantea Cecilia, que me parece importante y que hay que debatirla en otro foro más amplio sobre la justicia, no deberíamos escucharlos ni a Rogelio ni a Cecilia sobre ese tema, porque están inhabilitando su voto. Ellos van a ser los que juzguen a los magistrados. No deberíamos seguir hablando de justicia porque eventualmente,
Si hay que hacer un cambio de magistrados y sacarlos, ellos van a ser los jueces, porque es como está pensada nuestra Constitución. Solo por 2/3 de votos del Senado puedes mandarlos a su casa a estos señores. Una solución diferente, como es la de declarar nulas las elecciones, que es el planteamiento de Carlos Alarcón, decir que lo que ha ocurrido en las elecciones de diciembre del 2017, las últimas elecciones judiciales, es un golpe de Estado. Y quisiera entender que no están con esa intención de dar un golpe de Estado, porque me parece realmente una barbaridad y algo absurdo para la democracia pretender y postular al país dar un golpe de Estado. Decir que un órgano del Estado, el órgano judicial, es inconstitucional y mandarlos a su casa esos señores, es equivalente a mandarlo al presidente a su casa o mandarlo a todo el Parlamento a su casa. Es un órgano del Estado que ha tenido elecciones que han concluido. Se está hablando en esta propuesta de dar un golpe de Estado. Ese tipo de planteamientos son los planteamientos que no debería tener el país. Pero me has hecho una pregunta en concreto. ¿Qué pasa después del 20 de octubre? Mi respuesta es que después del 20 de octubre vamos a entender los bolivianos que estamos muy cerca de estos 200 años, que tenemos que trabajar en conjunto en temas que son muy urgentes, como el de la chiquitanía, como el tema ambiental, como el tema de la pobreza, como temas que me parece que van a tener que discutirse en el Parlamento. Reitero, creo que vamos a tener un Parlamento que va a volver a mostrar ese Estado de Derecho, esa posibilidad real de que los poderes sean independientes. Es importante la independencia judicial, pero también es importante la independencia del Parlamento. Y creo que esa es la mesa en la que se va a poder discutir, dialogar y no vamos a tener violencia. Lo que no es posible en este país, y lo voy a insistir permanentemente, es que hayamos llegado al extremo de que casi el 6% del voto electoral esté apoyando a una persona que no le ha pagado durante 4 años la asistencia familiar a su hijo, que ha despedido o no le ha pagado su sueldo a 18 de sus empleados y que ha terminado olvidándose con otro cirujano la gasa en el cuerpo de un enfermo, que ha estado en la cárcel por negligencia médica. A ese nivel ha llegado la propuesta política de tener 6% de apoyo a los bolivianos en este desgaste de la clase política. Creo que ese es el escenario en el que estamos, un desgaste y una desconfianza del boliviano hacia la clase política, pero una alternativa, una propuesta el 20 de octubre que pone un punto final a este debate y lo abre para otras perspectivas. Creo que por ahí va mi esperanza de que no va a haber violencia después del 20 de octubre. Doctor Lima, cortito, hoy día la candidata avalada por el Tribunal Supremo Electoral, que no le ha aceptado la renuncia, la doctora Paula Barriga, ha presentado un amparo constitucional. Sí. ¿Esto podría tener algún efecto inmediato? Se decía y se hablaba en los medios de comunicación que podría este amparo obstaculizar el propio desarrollo de las elecciones generales. Sí, la medida cautelar del amparo constitucional es la suspensión de las elecciones del domingo. Entre los argumentos que se ha planteado, que ninguno es jurídicamente sostenible, son bastante insustanciales, tiene una propuesta de medida cautelar, que es algo que tiene que definir el tribunal en cuanto conozca el caso, de suspender las elecciones del día domingo. Yo entendería que justamente porque no se cumple un elemento central de la medida cautelar, que es la verosimilitud del derecho, no debiera darse curso a esta petición. Respondiendo a tu pregunta cortito y puntual, se ha pedido la suspensión de las elecciones del domingo y mi respuesta es contundente. No existe un solo argumento jurídico en esa acción de amparo que permitiera suspender la elección del domingo. Yo tengo que hacer otra pausa. Luego de la misma le voy a mostrar algunas expresiones del presidente Evo Morales con alguna preocupación a propósito del clima que se está viviendo en estas elecciones rumbo al 20 de octubre, que es el próximo domingo. 22:31. Yo sé que usted me está mandando mensajes, pero mire que estoy con los candidatos acá y tengo que aprovecharlos para que nos cuenten un poquito más de lo que están pensando. Yo le había dicho que hay un clima especial. Nunca, como en otras elecciones, se ha vivido un clima tan cargado de demandas, de
zapateos para pedirle al presidente una u otra cosa. Estamos hablando de la reunión con Concipo esta mañana, en fin, de varios temas que son trascendentales para la economía y para el país. Ahora, quiero yo decirle lo que el presidente Evo Morales reflexionaba respecto a un hecho específico que le han dado luces de una posibilidad de convulsionar el país. Mire lo que decía, y le quiero agradecer a Gigavisión por esta posibilidad de mostrar estas imágenes y la reflexión del presidente Evo Morales. Esto es lo que decía el presidente Evo Morales cuando se hablaba de que hay un grupo de militares en retiro que quieren hacerle golpe de Estado. Están trabajando fuerte y decía el presidente, tengo las pruebas que las voy a mostrar al país y voy a hacer la denuncia. Don Carlos, cortito por favor le pido para que nos alcance el tiempo de por lo menos esbozar esto que es importantísimo, la conflictividad. La posibilidad de lo que hablaba el presidente Morales, de desestabilizar la situación de estabilidad que tiene el país a estas alturas cuando faltan nada más 5 días para el 20 de octubre. Considero que el carácter del pueblo boliviano es continuar con la democracia, es respetar la democracia. Pero lamentablemente quienes no han respetado la democracia son los actuales mandatarios, ¿no? Entonces, en función a eso, primero tiene que mostrar las pruebas como pueblo y nosotros como Bolivia dice, no, respetamos las reglas del juego, en este caso la democracia. No vamos a convalidar ningún acto de esta naturaleza y lógicamente nos vamos a mantener al margen de cualquier violencia que tienda a menoscabar aquella democracia que ha costado al pueblo boliviano vidas. Bien, Ceci. Se habla y se dice, se ha estado hablando y la palabra fraude es la que ha estado siendo el indicador común los últimos días. Si el presidente Evo Morales ganara por esta diferencia de más de 10 puntos, ustedes en Comunidad Ciudadana lo van a asumir, van a, Dios mediante, el desarrollo de las elecciones sean en un ámbito democrático y limpio, Ceci. Lo que pasa es que esa condición no está dada, ¿no? Hay que decirlo, hay que ver qué pasa el día de las elecciones y ese es un dato importante. Pero a ver, es importante decir, y a mí me sorprende aquí que Iván sea tan, ¿no?, riguroso en cómo se hacen las cosas, pero acepte nomás que se hayan olvidado de un referendo, 21F, ¿no? Y entonces tenemos 2 candidatos que no deberían estar ahí, para comenzar. Y tenemos un juego democrático absolutamente desigual para los partidos que no están en el poder. Y de eso no solo, es un problema constante. Cada día, bueno, casi cada día, el TC da muestras de que no es independiente, de que cambia y tuerce las leyes a favor del poder. Entonces, obviamente estamos entrando a un proceso, a pesar de todo lo hemos hecho, porque pensamos que eso es mejor que pelear por la democracia en las calles con probablemente sangre y sufrimiento. Entonces hay que dar esta batalla. Pero eso no quiere decir que estemos encantados ni con la candidatura inconstitucional del binomio inconstitucional, ni con todo lo que ha hecho el TCE, ni con lo que pueda pasar el día de la elección. Porque efectivamente las sospechas de fraude son enormes. Lore, han hecho crecer el padrón en 400,000 personas. No tienen nada que ver con el crecimiento poblacional. Y además lo hacen crecer en lugares que sí controla el MAS y no decrecen las ciudades. Eso por mencionar uno. Están cambiando las direcciones de los lugares donde se votan en el exterior. Es decir, el padrón electoral dicen que está auditado, estaba auditado antes, pero la OEA no ha auditado los nuevos inscritos. En fin, puedo seguir y no terminaré nunca, ¿no?, de decir que estas elecciones están hechas en las peores condiciones, casi no se las puede llamar democráticas, pero como el pueblo boliviano tiene esta vocación de resolver las cosas civilizadamente, ahí estamos. Entonces, veremos lo que pasa ese día,
para ver si se reconoce o no se reconoce. Lo que sí me parece importante rescatar aquí, más allá de lo que diga Comunidad Ciudadana, los cabildos han dicho que no, que así, si es con fraude, no se va a reconocer, sencillamente no se va a reconocer. Me parece que esta responsabilidad no es ni de la sociedad boliviana ni de los partidos de oposición. Esta responsabilidad es básicamente de los que están en el poder, que han designado a dedo, ¿no?, igual que a los magistrados, a la gente del TC. Entonces, asuman su responsabilidad de haber puesto en el país en esta situación dramática en la que estamos y que, sin embargo, vamos a tratar de resolver democráticamente, con lo que queda de democracia. Siendo las elecciones, dándose las elecciones de una manera limpia, ¿ustedes van a acatar el resultado no son limpias ya? Eso es importante entender. Entonces, eso es una afirmación a que no van a reconocer el resultado. Estamos esperando a ver qué pasa ese día. A mí me parece que ese es el último dato de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, es tal cual. Tenemos ese derecho, no nos van a quitar ese derecho, ¿no? O sea, hemos entrado porque no queda otra. No, es la mejor opción dentro de las que tenemos, ¿no? Hemos aprendido de lo que ha pasado en Venezuela a propósito de los ejemplos que daba Rogelio. Ahí tenemos a Venezuela, lo que pasa con las reelecciones indefinidas, ¿no? Son terribles. Un señor que no quiere soltar el poder. ¿Cuántas veces Evo Morales ha dicho que se iba a ir aquí a Suchaco, ahora es Peces, antes era un restaurante? ¿Qué es esto? Esto no es serio. ¿Cómo un país va a tener que depender de una sola persona? Eso no es un país serio. Este no es un país desarrollado. Los países desarrollados tienen instituciones y pueden sobrevivir más allá de los caudillos, porque son las instituciones las que funcionan. Entonces, permítanos guardarnos el beneficio de la duda de lo que va a pasar el día de las elecciones para ver si el fraude ha sido descarado o si hemos logrado detenerlo. Porque si no hay fraude va a ser porque la ciudadanía lo ha detenido, como decía aquí Iván, tratando de hacer control donde pueda. Pero veamos cómo finalmente eso funciona, porque hasta eso está siendo muy complicado. A ver, Rogelio Maita, esto es lo que está pensando Comunidad Ciudadana respecto a lo que va a suceder el día domingo 20 de octubre. Ya dice, de hecho, de inicio, ya no son unas elecciones limpias. ¿Qué dice? Bueno, a veces da la sensación de ser algo así, ¿no? Lo que está jugando Comunidad Ciudadana en palabras de Cecilia y en palabras de otros de sus voceros también, ¿no? Si no gano, me llevo la pelota y ya no juego. O sea, y viene a tratar, y no solamente con eso, o sea, viene a tratar de hacernos amenazas, es un chantaje emocional también, ¿no? O sea, Carlos Mesa es la solución, es el Mesías ahí que está ahí, y si no se lo elige, pues el mundo se va a acabar, y después aquí las elecciones van a ser fraudulentas, ese tipo de cosas, ¿no? Es un chantaje emocional que se parece mucho al de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada en octubre del 2003 nos decía, a los bolivianos, ¿no? Si yo me voy de presidente, se va a acabar Bolivia, se van a matar unos contra otros, se va a dividir, es el fin del mundo mismo, ¿no? Sánchez de Lozada se ha ido, ya, masacrando a nuestro pueblo, se ha ido, y Bolivia ha continuado y ha seguido construyendo y ha desarrollado mejor, ha crecido, hay muchos indicadores que muestran eso, y ahora en 2019 tenemos un Estado más sólido, una sociedad con más posibilidades económicas, ¿no? Nada de lo que decía Sánchez de Lozada ha pasado. Y Sánchez de Lozada trataba de chantajearnos, al chantajear al pueblo boliviano emocionalmente. Y con esta misma posición maniquea, Carlos Mesa trata de presentarse. Y ahora y trae dos cositas más ahí, dos a colación, ¿no? O sea, trata de generar un escenario de preocupación y de violencia. Y a mí me preocupa mucho eso, porque hay actitudes que son absolutamente intolerantes, como se han dado en el Cabildo aquí en La Paz. ¿Ya? El tema de estar golpeando, sacando a una persona porque tenía un traje de aguayo. Cecilia, ¿me dejas terminar? Yo no puedo decirle. Yo he quedado calladito mientras tú decías una y otra cosa, ¿no ve? O va a ser ese el comportamiento que se va a tener, siempre tratar de atropellar. No ve? Ya, listo. Entonces continuamos. O sea, también el tema de lo que sucedió con la misma María Lindo, se escucha algo que no le gusta y ahí a cortar. Y esta invitación a la violencia es lo que puede preocuparnos, porque dicen fácil, vamos a hacer desobediencia civil. ¿Qué implica eso? ¿Quieren iniciar un proceso revolucionario? ¿Van a salir a las calles? Bueno, a Carlos Mesa la única vez que creo que ha salido a marchar ha sido cuando Bolivia clasificó al Mundial, ¿sí? 93, después no se lo ve más.
Y cuando tratan de hacer ese tipo de impostaciones de los movimientos sociales, de la gente que se moviliza, no les queda muy bien, para empezar. Segundo, que cuando se generan escenarios de violencia, la gente que está arriba, que tiene posibilidades, generalmente no sale. Los muertos los pone la gente humilde siempre, ¿no? Pero en este caso, o sea, yo creo que los bolivianos y bolivianas debemos estar despreocupados, o no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué situación? Porque estas situaciones de crisis social se dan cuando hay también crisis económica, cuando la gente no se siente bien porque anda mal el bolsillo, anda mal la economía. En los últimos años hemos tenido estabilidad política, económica, social. Y la gente puede tener molestias o puede tener ideas diferentes, como lo han expresado en este proceso electoral, pero no va a terminar de salir a las calles, porque tiene un proceso electoral en el que se ha debatido ideas, se han cuestionado liderazgos, etcétera, 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 con amplitud. Y eso va a desembocar el 20 de octubre en la elección. Y nuestro pueblo, que está viviendo con estabilidad política, económica y social, tiene la madurez ya como para distinguir el negro y el blanco, y va a elegir con mucha sabiduría. Yo tengo absoluta confianza ahí, más cuando tiene una propuesta que le dice que hay la posibilidad de continuar en esa senda de estabilidad política, económica y social, y que eso lo plantea el movimiento al socialismo con el liderazgo del presidente Morales. A ver, doctor Lima, a criterio suyo, ¿cuáles serían los escenarios posibles? Por lo menos uno, y luego vamos a pasar así a cada uno para que nos diga qué es lo que está percibiendo, de cuáles podrían ser los escenarios posibles luego del 20 de octubre. Son dos escenarios bien concretos. Si alguno de los candidatos están acá las fuerzas representativas, o los que tenían alguna posibilidad, logra sacar 50% más uno, no hay nada más que discutir, ese partido político asume la presidencia. El problema es si se da una situación en la que no se supere ese 50 más 1, que es el que estamos acostumbrados en las últimas elecciones. En esa eventualidad hay dos probabilidades muy claras: que haya una segunda vuelta, o que aún sin obtener 50 más 1, una de las fuerzas políticas tenga la victoria. Esa posibilidad se puede dar ¿en qué caso? En el caso de que una de las fuerzas políticas, en este caso de acuerdo a las encuestas, no por otro motivo, si el MAS lograra superar el 40% y la diferencia con el segundo, en este caso es Comunidad Ciudadana, fuera de 10 puntos, de menos de 10 puntos, si no lograran bajar esa diferencia de los 10 puntos, no tendríamos una segunda vuelta. Si por el contrario la diferencia entre el candidato Evo Morales y el candidato Carlos Mesa se redujera de esos 10 puntos, fuera de 8, 9 o lo que fuera, tenemos una segunda vuelta. Y en el escenario de una segunda vuelta electoral, de acuerdo a nuestra Constitución, la misma debe realizarse 60 días después. Estamos hablando de que va a ser el 15 o el 21 de diciembre de este año. En esa segunda vuelta electoral, estamos hablando de que va a ganar la elección el que tenga un voto de diferencia sobre la fuerza el que gana. Esté en ese momento en conflicto, en debate electoral. Ese es el escenario que tenemos en este momento. Ahora, en primera vuelta se elige el Senado y se elige diputados. Los 130 diputados van a ser elegidos, los uninominales, los de circunscripción especial y los plurinominales, este domingo 20 de octubre. Lo mismo los 36 senadores. Eventualmente podría ser que las fuerzas políticas tengan 18 y 18, tengamos un Senado con un mal diseño constitucional que esté empantanado, habrá que buscar soluciones. Lo estoy planteando en términos generales. Vamos a saber, y creo que es muy apresurado decir cómo va a estar el Parlamento, pero vamos a tener ya un Parlamento definido el 20 de octubre. Una segunda vuelta solo define quién es el presidente. Se pueden dar situaciones complejas si resulta que la fuerza que gana la elección presidencial no tiene parlamento. Eso le ha pasado en el Perú a Kuczynski y ha tenido toda esta crisis política tan fuerte. Si tú tienes parlamento, tus condiciones de gobernabilidad mejoran. Lo que sí queda claro como una constatación en este momento es que pareciera que no va a haber 2/3 de votos
para ninguna fuerza política. Por eso me parece tan importante el rol que va a recuperar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va a ser un escenario en el que los bolivianos, por sus representantes, van a poder ir construyendo políticas públicas. Y si me permites un último apunte sobre lo que está en juego el 20 de octubre con esta elección parlamentaria. De la manera en la que está construido nuestro Parlamento a nivel de diputados, se da mucho peso al área rural, más que a las ciudades. No vamos a hablar de desigualdades, pero 200,000 paceños valen lo mismo que 8,000 pandinos, si los ponemos en la balanza electoral. En algún momento tenemos que ir al censo, distribuir y lo que tú quieras, pero es claro que con los números actuales de todas las encuestas, el MAS va a tener victoria en diputados y está en duda cómo va a terminar el Senado. Esto nos lleva a una primera constatación. En una eventual segunda vuelta, si la hubiera, vamos a tener un escenario muy parecido al que ocurrió el año 2003 y 2005. Creo que el rol de Santa Cruz es muy importante, definitivamente, ahí hay un triple empate, vamos a ver cómo se define esto y creo que la elección tiene mucho de definición en Santa Cruz. Y un elemento que hay que tomar en cuenta y que es fundamental a tiempo de hacer proyecciones en cuanto a las encuestas es el voto del peso rural. El voto del peso rural, el peso rural específicamente, no tiene una representación muy clara en las encuestas. Por eso te hablo de que no creo que vaya a ser un fraude que Evo Morales tenga 50+1. Más bien es lo probablemente previsible porque ninguna de las encuestadoras ha llegado a poblaciones de menos de 2,000 habitantes y al área rural más lejana del país. Hay un voto que no sabemos cuál va a ser, pero que si uno hace la proyección por tendencias de las últimas elecciones, referéndum y hasta las judiciales, es un voto que apoya a Evo Morales. Y el otro factor que me parece que es muy importante es el voto del exterior. Estamos hablando de 4% que va a llegar a las urnas y al conteo final y que tampoco ha sido evaluado por las encuestadoras. En este momento podemos pensar por la familia y por los amigos que tenemos cómo va a ir el voto en el exterior, pero no tenemos ninguna encuesta del voto exterior. Entonces esos dos factores es algo que no entra en la agenda y que podría significar fácilmente que ese 40% de Evo Morales llegue al 50+1. Y eso no debería ser un sinónimo de que hay un fraude. Es una constatación de la que es la realidad de lo que está pasando en el país. Doctor, cortito, por favor, porque luego les voy a dejar las cámaras a cada uno para que ustedes lo enamoren al boliviano y que le digan por qué tienen que votar por ustedes. Doctor Lima, antes de irnos a los representantes de los partidos, eso podría dar un resultado, toda esta posibilidad que usted nos plantea, podría darle un resultado de si el porcentaje que hay entre el primero y el segundo no es de más del 10%, si es un 6, un 7, un 8, eso tendría que darnos la posibilidad de la segunda vuelta. Si fuera así, quedaría entonces conformada a la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores, veremos 20, 21, no sabemos, ¿no es cierto? Sí. Va a ser complicado para el próximo presidente, sea uno u otro, manejar el país con la Asamblea Legislativa, en el caso, por ejemplo, de Evo Morales, con un porcentaje importante de gente que está en contra de lo que propone el movimiento al socialismo. En el caso de Evo Morales. En el caso de Carlos Mesa podría darse más intenso todavía porque tendría una asamblea legislativa en un porcentaje importante también en contra de su postura política. De su postura política. En realidad es un poco más complejo. Entre el 21 de octubre y el 22 de enero el MAS va a tener todavía 2/3. ¿Y qué pasa con los 2/3? Se puede elegir, por ejemplo, defensor del pueblo, se puede convocar una asamblea constituyente, se puede mandar a juicio a los eventuales rivales políticos. El día viernes venció el plazo que tenía el candidato Mesa para acogerse al indulto en el tema Quiborax y el de Tuto Quiroga para Petrocontratos.
podría agendarse inmediatamente ese juicio de responsabilidades y votarse, porque tienen 2/3 de voto, el enjuiciamiento de estos políticos. Hay mucho que puede pasar entre el 21 de octubre y el 22 de enero, por eso me parece que hacer una proyección no es responsable. Ayer lo contestó el vicepresidente García Linera, dijo que no van a llevar esos juicios en la Asamblea en esta legislatura, y lo dijo antes Gringo González. Creo que eso me parece un gran desprendimiento. No sé si lo hubiera tenido Carlos Sánchez Bazaín con sus eventuales opositores, pero me parece que es una señal de grandeza de no llevar a juicio estos temas en una época electoral. Creo que estamos en un escenario en el cual ojalá nuestra próxima Asamblea Legislativa se tome en serio estos más de 100 juicios de responsabilidades que están esperando ahí. No quiero cambiar de escenario, le respondo. Entre el 21 de octubre y el 22 de enero hay mucho que puede pasar, y esperemos que eso respete el resultado electoral del 20 de octubre. Ceci. Bueno, quisiera decir que lo que acaba de decir el doctor Lima es realmente escalofriante, ¿no? Te pone en la posición de lo que puede hacer un régimen con 2/3 y un régimen además que nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones, o sea, no nos sorprendería. Esa es una primera cosa, razón por la cual necesitamos definitivamente un cambio, una renovación política. Comunidad Ciudadana la está planteando. La gran mayoría de nuestros candidatos, cercano al 90%, son personas nuevas que no han estado antes en política, que han vivido de su trabajo honestamente y que queremos ahora contribuir al país. Tenemos una profunda vocación democrática, es algo que cada quien la habrá demostrado y nuestros líderes lo han demostrado claramente, a diferencia de lo que es, por ejemplo, como se nos pinta como escenario. Lo segundo que quiero decir es que estas proyecciones que se hacen, también lamentablemente gracias a lo que ha hecho el TCE en concomitancia con el gobierno, porque vaya que coordinan, ¿no? No genera confianza con los resultados. Esa es parte, y eso que lo asume el MAS. Es culpa del MAS, o sea, que no haya confiabilidad con los resultados es culpa del TCE. Nunca hemos estado en esta situación. Finalmente quisiera decir por qué hay que votar por nosotros, porque no solo nos estamos jugando a la democracia, nos estamos jugando también el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que plantea el MAS es devastador y la Chiquitania es el gran ejemplo de lo que no son capaces de imaginar como una alternativa. Nosotros sí tenemos una alternativa. Y bueno, se me acabó el tiempo, podría decir más cosas, espero que recuerden todas las otras propuestas de lo social. Don Carlos, ¿por qué debe un boliviano votar por el partido al que usted representa? El partido va a poner orden en el desorden. Estamos en un país que no existe. Nos hablan de una estabilidad económica que es ficticia, la vemos los pobres en las calles, lo vemos hospitales totalmente deteriorados, donde no hay solución a los problemas que significan la preservación de la salud, hay fuga de profesionales. Entonces nosotros somos un partido estructurado, con programas de gobierno factibles y que los vamos a llevar a cabo el momento que seamos gobierno. Por eso confiamos en que la población nos va a dar su voto. Don Carlos, una pregunta más. La intención de voto del boliviano no les da a ustedes la posibilidad de competir al movimiento al socialismo. Estamos trabajando en aquello. Nosotros nos guiamos simplemente por el trabajo que estamos realizando en todos los lugares donde asistimos, empezando del área rural y lógicamente las ciudades, y esperaremos el 20 de octubre. Don Rogelio Maita, ¿qué me dice? A los bolivianos y bolivianas, hemos estado en días en que los diferentes partidos y frentes, coaliciones han expresado su propuesta electoral. En estas circunstancias, creo que toca convocarnos a los bolivianos y bolivianas a conservar lo que hemos avanzado, a enmendar los errores que pudiésemos haber tenido, a mejorar las cosas que estamos haciendo y hacer las cosas que nos quedan pendientes. En los últimos años hemos vivido una etapa de estabilidad política, económica y social. Hemos tenido desarrollo con justicia social. Para seguir en ese camino, boliviana, le pedimos su voto para el movimiento al socialismo, para que el presidente Morales pueda seguir liderando este proceso por los 5 próximos años. Doctor Lima,
El desafío. Creo que está claro el desafío. Tengo mucha esperanza en el Parlamento que se viene. Realmente estoy convencido de que en lo que a mí me atinge, que es la justicia, que es una gran deuda de toda la clase política con el país, vamos a tener gente de primer nivel en este Senado. Silvia Salame, que es del Partido de Comunidad Ciudadana, es una destacada jurista. Pero Enrique Cortés, que está yendo como primer senador del MAS, es un ex decano de San Francisco Javier, ex consejero, y de una claridad mental muy grande en materia de reformas judiciales. Por eso tengo la firme convicción de que vamos a tener una gran asamblea legislativa y ojalá que ese Senado nos responda con independencia a un gran anhelo de los bolivianos de cambiar esta justicia. Es una situación que está sufriendo muchas mujeres, muchos niños, muchos bolivianos, y es la deuda que tenemos todos como académicos y como clase política de responderle al país. Esperanza, siempre esperanza para este 20 de octubre. Bien, don Carlos Ramírez, Rogelio Maita, Cecilia Requena, doctor Iván Lima, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Nos faltó un poquito de tiempo para ahondar en otros temas importantes, por ejemplo, como el tema de la violencia hacia la mujer, uno de los temas más importantes en nuestro país a esta fecha, y por supuesto el tema medioambiental. Pero bueno, ahí está el desafío. El desafío es que tengamos unas elecciones limpias, unas elecciones donde se respeten los resultados y por supuesto se respete sobre todo el tema de la democracia. Un cariñoso abrazo, nosotros nos vemos el próximo lunes, seguramente allí estaremos evaluando lo que ha sucedido el 20 de octubre. Gracias, permiso.